me gustaría hablar un poquito de tu experiencia en Córdoba, hablar un Bueno, poco de lo que fue tu experiencia de militancia en Córdoba, del quiebre que genera en este escenario que vos contaste, el cordobazo, porque hablaste del interior, hablaste de que para ustedes, los jóvenes del 70, la lucha estaba ahí, en el interior del país. Entonces, a sí, mí me gustaría llevarte un poquitito para atrás y que nos bueno, hablen de tu experiencia en Córdoba, ¿no? Qué sé yo, de tus vivencias, de lo que generaron, por ejemplo, organizaciones de mujeres en el Cordobazo, la presencia de mujeres en el Cordobazo, que de eso de sabes. acuerdo. Bueno, sí, yo, como les decía, me fui a Córdoba a los pocos meses del Cordobazo, por ahí por septiembre, me vine a Córdoba. Y empecé a contactarme con los compañeros de Córdoba. Yo, como en ese momento ya nosotros teníamos en claro cuál iba a ser el futuro de la lucha, yo voy a Córdoba y me presento con otro nombre. O sea que yo entro como con un nombre distinto, digamos, que era como semi-clandestino. Bueno, acá tomo contacto con un montón de compañeros y compañeras que estaban trabajando. Me llevan a ver los dos dispensarios que habían hecho dos médicos de la organización, que todavía no era una organización, ¿no? Habían hecho dos dispensarios en Bella Vista que atendían a los pobladores del barrio gratuitamente, les daban remedios y atención médica. También me conecto con el local del SINPECAF, el primer sindicato de empleadas de personal de casas de familia, que lo dirigía una monja, y que funcionaba. Ella llegó incluso a formar parte de la asamblea donde se define el cordobazo. Y el SINPECAF era una expresión digamos, de inserción con el sector más postergado de las trabajadoras, ¿no? Después de eso también entro a trabajar en los barrios, en Los Plátanos. Recuerdo en la Navidad del 69 se hace en el barrio Los Plátanos, en una parroquia de los sacerdotes tercermundistas, se hace un pesebre viviente y entonces vamos con mi compañero, vamos al pesebre, y el pesebre consistía en una serie de afiches donde se planteaban todas las reivindicaciones de la injusticia social, y estaban los niños también vestidos ahí, como haciendo el pesebre, y venía toda la comunidad. Y esa comunidad estaba compenetrada de esas ideas, esos afiches, esas consignas, donde se planteaban los derechos del trabajador, donde se planteaban las necesidades de los barrios, donde se planteaban la crítica a los ricos. Bueno, para mí fue realmente, yo que no venía del cristianismo, aunque sí de una familia católica, pero no venía del cristianismo. Para mí fue una cosa impactante y maravillosa, ¿no? Es decir, que en una parroquia se congregara todo un barrio, era muchísima la gente que participaba, y, y bueno, eso fue impactante. También me contacté por la relación de mi compañero, que había estado organizando estas cosas con otros compañeros en la Católica. Se conforma la agrupación de estudios sociales, y esta agrupación, no había ahí centro de estudiantes en la Católica, en la Universidad Católica. Y entonces ahí se congregan un grupo de compañeros y compañeras
y forman el AES, Agrupación de Estudios Sociales, y se van a Tucumán a ver, se van a Tucumán a ver cómo era la vida de los ingenios y cómo eran los sufrimientos de los trabajadores, y participan en la cosecha y toman relación con todo ese mundo y vuelven ya directamente convencidos de que el camino era la lucha armada. Bueno, ese era un poco el contexto. Y volviendo al barrio Los Plátanos, había un compañero que era un chaqueño grandote, así, obrero de la IME. Entonces este compañero andaba con una Puma, una motocicleta Puma, que era típica del momento. Entonces venía a casa y traía los caños que quedaban en la fábrica, los traía y yo los poníamos en casa como si fueran floreros, ¿no? Y resulta que esos caños eran los que se usaban después para hacer los caños. Claro. O sea, en este caso eran caños reales, ¿viste? O sea que después... Bueno, y mi primera cosa ahí fue... me mandan al cine, yo que desconocía la ciudad, ¿no? Me mandan al cine con un artefactito que se ponía en la butaca para generar un lío, una conmoción ahí, que la gente se levantara, tirar consignas y eso. Bueno, además le quería contar una anécdota graciosa. Es que yo me vine a vivir a Córdoba con mi compañero. Mi compañero vivía en planificación familiar, que era un consultorio. Con lo cual, él tenía una pequeña piecita donde tenía nada más que una mesa, un pequeño roperito muy destartalado y una cama, y nada más. Y una radio donde escuchaba todas las mañanas, antes de levantarnos, escuchábamos la radio para ver qué novedades había. Bueno, entonces como yo era ajena a Córdoba, pero eso era un consultorio, no me podía quedar, porque además él había sido sacerdote y bueno, yo no podía estar ahí, digamos, a la luz del día. Entonces, antes de que llegaran los médicos, yo me tenía que ir y me iba a caminar por la ciudad, a la biblioteca, qué sé yo, y volvía recién a la tarde cuando se había acabado la atención. Y en ese lugar se hacían, porque tenía como un pequeño salón con muchas sillas, pequeño auditorio que usaban los médicos para los cursos de capacitación. Y bueno, que a la noche se usaban para capacitación política. Nota de color. Nosotros en aquel momento en Córdoba, que era la Córdoba del Cordobazo, no la Córdoba del Fernet, el Choripán y el Cuarteto que el gobierno actual pretende que sea, existía una forma de comer que se llamaba el boleto obrero, en el cual uno pagaba los 30 días y iba y comía minuta, comía el plato del día y nada más. Pero bueno, nos alimentábamos así y nos dábamos el lujo de ir a comer todos los días afuera con el boleto obrero. También estaba el comedor universitario, que era donde se hacían las grandes reuniones y los grandes, las asambleas, los actos, en el comedor universitario, y donde los estudiantes estaban realmente, después del Cordobazo, con un plan de acción importantísimo, ¿no? Es decir, había un proceso donde por todos lados que uno fuera había militantes. Esa es la impresión que yo tuve. Hablando con los distintos compañeros, y que repetía de alguna manera, pero con otras características, lo que había pasado en Buenos Aires, donde también yo venía de juntarme todos los días en algún bar de la calle Corrientes, y de ir al cine por lo menos 3 veces por semana, y de participar en reuniones todo el tiempo,
pero en Córdoba era un poco diferente, ¿no? En Córdoba era diferente porque, digamos, después del Cordobazo eso se palpaba en el aire, o sea, la cantidad de organizaciones sociales que existían en los barrios, la movilización de las parroquias, la movilización de los estudiantes, el taller total de arquitectura, por ejemplo, la movilización de los cristianos en la católica. Bueno, todo el mundo estaba organizado, la presencia de los gremios, no solamente de Luz y Fuerza, sino de todos los gremios, en la calle General Paz, donde estaba el local de la CGT, que era un ir y venir permanente de gente, era una... Es decir, se vivía, en la calle se vivía un sentido de acción, de dinamismo, de confraternidad, de solidaridad, y que traspasaba las fronteras de las clases sociales. Eso fue muy importante. Vos te sumás, Dinora, te sumás a Montoneros en Córdoba. Sí, no existía Montoneros antes. Claro. Empieza a existir con la muerte de Aramburu. Sí, yo me integro antes, digamos, por noviembre, diciembre del 69. Y bueno, y ahí ya me incorporo a la organización, a la proto-organización, o como se le llama. Y bueno, yo en esas condiciones, ¿no? Hasta que llega, bueno, el Aramburazo, y entonces ahí nos casamos. Digo, esto es interesante, no porque sea mi experiencia personal, pero hay muchas compañeras y compañeros que les pasó lo mismo, sino que nos casamos en realidad por una cobertura, Claro. ¿no? Es decir, para cubrir acciones, porque en mi Claro. caso, por ejemplo, mi marido había sido sacerdote, era un tipo bastante conocido, él militaba políticamente, era reconocido entre la militancia, bueno. Entonces, una salida de la ciudad por varios días, en época donde se iba a producir semejante operación, iba a traer enseguida la represión. Bueno, entonces decidimos qué podemos hacer. Bueno, nos vamos de luna de miel y nos casamos. Bueno, nos casamos, nos reímos durante todo el casamiento y nos fuimos. Para unas tareas logísticas, digamos. Nos fuimos de luna de miel a Rosario. No era un gran lugar para luna de miel, pero bueno, era lo que teníamos que hacer. Y bueno, sucede lo que pasó. A mí me tocaba hacer algunas acciones de propaganda y de comunicar a los medios y todo eso. Y nos volvemos. Mi compañero había viajado, vuelto, bueno, etc. Después de eso viene La Calera. Claro. Y bueno, La Calera, yo participo en La Calera, mi compañero también. Somos 4 mujeres que participamos en La Calera. Susana Lesgar, Marilor Papaterra, Tina. yo y... ¿Cómo decís? Cristina La otra Liprandi. compañera, Cristina Liprandi, exactamente. Bueno, y pasa lo que pasa, es decir, 2 compañeros son interceptados y cae la casa más segura que había, que estaba recién alquilada, muere Emilio Massa y caen otros compañeros presos. Y bueno,
Y ahí se produce un desbande porque encuentran información sobre la mayoría de nosotros. Información que no estaba tal cual, ¿no? Estaba encriptada, pero que ellos, al tirar de la piola y darse cuenta que muchos de ellos venían por el lado cristiano, bueno, empiezan a investigar y bueno, salta un montón de nombres. A raíz de lo cual nos tenemos que ir. Y nos vamos a Santa Fe, todos clandestinos, sin un peso. Bueno, y así vamos pasando. O sea que el casamiento en realidad me duró 30 días. Y ahí se acabó todo y bueno, ya empieza otra etapa. Eso es lo que yo percibí de Córdoba, a la cual después volvimos, ya como clandestinos, a vivir en una chacra, junto con Alejandro Joffre, con Mariano Pujadas, con Osvaldo Suárez, todos compañeros. Osvaldo lo matan en el 75, en enero. Bueno, Mariano cae en Trelew. En Trelew, claro. Con la compañera de Mariano también, que vivía con nosotros, éramos un grupo. Y vivíamos en una chacra cerca de Fiat. Y donde por supuesto hacíamos guardia rigurosamente todas las noches. Y donde aparentemente cultivábamos zapallos, arvejas y otras cosas. Y con el objetivo de recomponer la organización, que había quedado muy golpeada por la muerte de masa y por el haber quedado muchos clandestinos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo percibí cuando llegué a Córdoba. Era la importantísima movilización y organización. Acá cada barrio tenía su núcleo, tenía sus unidades básicas, tenía sus grupos barriales, tenía contacto con todos los gremios. O sea, se vivía una vida de barrio y se vivía una vida de gremio, ¿no? Y todo eso estaba en la calle en efervescencia. Y ahí Dinora, estaban, perdón, sí, y ahí perdón. estaban también las compañeras, porque vos hablaste de la Ahí está. participación de las mujeres y querías vos introducir el tema Dinora y nos gustaría saber cuál es, digamos, cuál es tu mirada acerca de la participación de las compañeras y cómo se puede linkear con la actualidad, ¿no? Bueno, eso es toda una problemática, ¿no? Es decir, curiosamente, digamos, de los 30.000 desaparecidos, se calcula, así, a grosso modo, que la tercera parte han sido mujeres, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, en este país que tiene un desarrollo tan importante ahora, tan masivo, de las ideas del feminismo, de las organizaciones feministas, ¿por qué no hay una reivindicación explícita de esas mujeres? Me pregunto, ¿no? ¿Por qué, calculando, pongamos un número, 9.000, 10.000 mujeres muertas en este país, ¿no? ¿Por qué no son bandera de lucha de las feministas actuales? Me pregunto. Y tengo dos miradas, ¿no? Por un lado, creo que hay una serie de análisis de algunos sectores del feminismo que consideran, y en general se considera, que las compañeras de la década del 70 no eran feministas. Bueno, no eran feministas porque no se decían feministas. Y yo creo que hay hay como dos interpretaciones que se conjugan para este fenómeno tan medio extraño, ¿no?
Por un lado, el tema de que tal vez estemos todavía en la política y en la sociedad argentina muy imbuidos de eurocentrismo. Es decir, todos aquellos fenómenos que no son, no entran en categorizaciones como las de los intelectuales o profesionales de los países centrales, son mal vistas, ¿no? Pero esto no es referido a la década del 70, ¿no? Esto es referido a la historia argentina, ¿no? Y vuelvo al tema de que no nos olvidemos que en este país la historiografía oficial estaba dada en términos de bárbaros y civilizados, ¿no? Y la negación absoluta de las culturas originarias. Bueno, o sea, nosotros fuimos muy influidas por el feminismo, sobre todo el feminismo francés de la segunda ola. Pero fuimos definidas en un contexto nacional que tenía otras variantes, que tenía otras características, ¿no? Tampoco es casual que algunos sectores del feminismo tampoco puedan reconocer la importancia del peronismo en la vida argentina, ¿no? Me parece que son dos fenómenos particularmente unidos y que produjeron en su momento un lamentable divorcio entre el peronismo y el socialismo, entre el peronismo y el feminismo, porque el feminismo en Argentina comienza a llamarse feminismo por la acción de las trabajadoras anarquistas y de las militantes socialistas. ¿Qué pasó en el 45? Estas militantes del socialismo incluso no votan la ley propuesta por el peronismo del voto femenino por considerar que el peronismo es fascismo. Claro. Entonces hay como unos anteojos que no permiten ver la especificidad, la originalidad de los procesos, de algunos procesos sociales, ¿no? Bueno, el peronismo es difícil de comprender, es cierto. Pero yo creo que ha habido en este análisis, ha habido algo que no cuadraba en, digamos, en los parámetros del feminismo tradicional de los países centrales, ¿no? Era otra forma de ser feminista a lo mejor, o éramos feministas silvestres, tal vez, o éramos feministas incorporadas a una lucha colectiva, que no tenía mucho que ver con los movimientos feministas europeos o norteamericanos. Bueno, creo que los procesos tienen características propias de acuerdo a la historia, a la geografía, a la cultura de cada lugar. Por ejemplo, ahora en el feminismo se está incorporando ampliamente el feminismo comunitario, que tiene su origen en las comunidades originarias y en las descendientes de esas comunidades originarias, y el feminismo se está incorporando también desde la perspectiva afroamericana. Entonces son procesos que son propios del lugar, del continente, ¿no? Que no pueden ser, que pueden ser analizados con las categorías de los países centrales, pero no deben ser subordinados. El análisis no debe estar subordinado a las categorías utilizadas en los países centrales, que tienen otra realidad histórica, otra realidad, otra composición social y otra realidad geográfica, ¿no? Bueno, la segunda cosa que me parece a mí que está interfiriendo en este análisis que muchas veces se hace, esta es mi opinión personal, ¿no? O sea, no pretendo que sea la verdad, pero sí creo que tiene verdad. Por otro lado está la teoría de los dos demonios. Claro. La teoría de los dos demonios es un paraguas que abarcó estos casi 30 y pico de años de democracia, con sus altibajos. Se quiebra
se quiebra con Néstor Kirchner, Claro. ¿no? Y algunos sectores oligárquicos, retardatarios, conservadores, como el macrismo, la están queriendo reflotar. Bueno. Ahora, ¿en qué la teoría de los dos demonios creo yo que ejerce una influencia invisible, pero existente, ¿no? Es en el tema del temor, el miedo, la derrota, los 30.000 desaparecidos. Entonces, esta teoría lo que propende es a quitar toda la parte de vitalidad, de creación y digamos, de novedad, de horizonte utópico de la militancia armada de los 70 y dejar solamente, digamos, que lo que permanezca sea la muerte, ¿no? Y lo que yo creo que tiene que permanecer es la vida, pero eso es una batalla cultural. Personalmente yo creo que la gran lucha de los 70, que fue la última gran lucha antisistema en la Argentina, tiene que propiciar una batalla cultural que no que repita la historia, porque la historia no se puede repetir. Estamos en otro mundo ahora. Pero sí que traigamos esa historia a este presente para ver si sirve para algo, si nos ilumina en algo, si hay algo que nos aportan esas mujeres, en este caso esas mujeres que participaron, ¿no es cierto? ¿Hay algo de esa realidad que nos interpela al presente actual? Yo creo que hay mucho. Y creo que si no saldamos, si no podemos reconocer en esas personas a luchadores y luchadoras populares que tienen mucho para contar de la que fue la experiencia más profunda del siglo XX, realmente creo que es muy difícil avanzar en cambios profundos en la sociedad si no retomamos ese pasado. Porque ese pasado tuvo un horizonte utópico. Y hoy nos estamos preguntando cuál es el horizonte utópico de este momento, ¿no? Porque el mundo cambió. Después de ese proceso revolucionario del que estábamos hablando, que fue un proceso a nivel mundial, tercermundista y latinoamericano, viene después la contraofensiva de los países dominantes, ¿no? Y de las Fuerzas Armadas, y de los grandes empresarios, y de los grupos monopólicos, etcétera, ¿no? Que desatan la ofensiva que lleva a la derrota de muchos de esos procesos, incluido el argentino, ¿no es cierto? Entonces tenemos el pacto represivo del Cono Sur, y tenemos la persecución a los líderes políticos de todo ese movimiento. Se cae el avión de Torrijos, se cae el avión de Roldós, lo matan a Maurice Bishop, presidente de Granada. Digo, muere Juan José Torres en Argentina, muere João Goulart, expresidente brasileño en Argentina, muere Salvador Allende con el bombardeo a la Casa de la Moneda, ¿no es cierto? Se desata la contraofensiva de los Contra, financiados por Estados Unidos en Nicaragua, y posteriormente hay una invasión en Panamá, invasión de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Panamá, que deja 900 muertos. Y en el resto del continente también hay procesos represivos, procesos muy genocidas, como el de Guatemala. Nosotros tenemos 30.000 desaparecidos en la Argentina, Guatemala tiene 60.000. Nada más que básicamente era población indígena, población maya, que no tenía las posibilidades que tuvimos nosotros en Argentina de poder
ejercer la denuncia, ¿no? Bueno, y después de eso, ¿qué pasa? Después de todo ese proceso de liquidación de esas rebeliones populares, acontece el cambio del capitalismo, ¿no es cierto? Cae la Unión Soviética, termina la Guerra Fría, aparece el neoliberalismo como lo único posible y cambia el mundo. Cambia la tecnología, cambian las comunicaciones, cambian las estructuras de las industrias, aparece el capital financiero como capital dominante, nuevas formas de sometimiento de los países dependientes, y un mundo que hoy estamos viendo las consecuencias de esa lucha, de esas derrotas y de esa constitución de un nuevo orden signado por el capitalismo, ¿no? Y hoy lo vemos claramente, cuáles son las consecuencias y cuáles son la problemática. Es decir, las consecuencias son el deterioro ambiental a tal punto que hay muchos investigadores que están planteando, digamos, que el retroceso de la reproducción de la materia viva está llegando a un punto crítico, ¿no? Y todo esto por mano del hombre, es decir, por las industrias extractivas, por los cultivos transgénicos, por, bueno, todo esto que sabemos. Y además estamos yendo a una sociedad de control, ¿no? Donde la tecnología hace que cada uno de nosotros sea objeto de estudios de mercado, de manipulaciones, es decir, de utilización de datos personales a escala gigantesca, los Big Data que sirven tanto para la economía como para la política, y es lo que estamos viendo. Mientras tanto, hay 67 grandes fortunas que han incrementado en el 48% su nivel de ganancia, y hay un 41% de los 3.500 millones de pobres del mundo que ha disminuido sus ingresos. Entonces, estamos enfrentando una situación en esto que el Papa Francisco llama la casa de todos, es decir, la tierra, ¿no es cierto? Estamos enfrentando una realidad peor de la que enfrentábamos nosotros en la fase anterior. Porque hoy, aparentemente, hay un solo modelo de estructura social, que es la estructura capitalista, con predominio del capital financiero. Y que además, a partir de la tecnología y de los medios de comunicación, está trabajando ya a un nivel de manipulación de las subjetividades, ¿no? Es decir, propiciando, manipulando y propiciando el individualismo, el consumismo, como que fuera lo único posible, ¿no? Lo único posible es consumir, lo único posible es buscar una salida monetaria, el dinero es lo más importante, se rompen los lazos de solidaridad. Bueno, esto es lo que propicia no solamente los medios de comunicación, las industrias culturales, la propaganda, la publicidad del consumo, todo eso lo que produce es orada las subjetividades comunitarias, orada la subjetividad de aquel que pensaba o pensábamos que el individuo vale si la sociedad se desarrolla. No, es imposible, es imposible. Bueno, esta desigualdad que estamos viviendo en el mundo contemporáneo, hoy lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Entre cada vez menos personas
que acaparan toda la ganancia de la economía, y millones de pobres que son arrojados al mar, los niños que van en las migraciones solos, a la buena de Dios, a ver quién los puede amparar, ¿no? Y que las multitudes que van de Honduras pasando por México y quieren entrar a Estados Unidos, los muros, ¿no? Tanta propaganda que se hizo del muro de Berlín, ¿verdad? De la caída del muro de Berlín como el horizonte de la libertad y la democracia. Bien. Hoy estamos llenos de muros. Estamos llenos de muros en Marruecos, en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Y hay multitudes que huyen, y hay millones de personas que están en la exclusión porque el sistema de trabajo, el trabajo ya no funciona como el regulador total de la producción. Hoy es más barato utilizar la robótica y otras tecnologías que reducen la mano de obra, y esto es un fenómeno estructural. Entonces nosotros podemos, sí, tener el modelo de sustitución y de apoyatura a las pymes, por ejemplo, a medianas y pequeñas empresas. Pero el sistema nos está llevando a que hay una masa de excluidos, que además ya en nuestro país llevan 2 o 3 generaciones sin trabajo, ¿no? O trabajando de manera informal, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el horizonte utópico? ¿De dónde viene el nuevo horizonte utópico? Que hoy tenemos enfrente 2 proyectos de país. Un proyecto nacional y popular que recoge o intenta recoger lo mejor de la experiencia histórica del peronismo, y un proyecto neoliberal encarnado por el macrismo y lamentablemente por la UCR oficial, que encarna el neoliberalismo, el individualismo, el anti-obrerismo, que está en contra de la educación popular, que está en contra de la salud pública, etc. Son 2 modelos de país. Ahora, en aquellos años nosotros teníamos un horizonte utópico, que fue el último horizonte utópico liberador de la humanidad, que era el socialismo, ¿cierto? Hoy no podemos hablar de socialismo, salvo Chávez, que hablaba del socialismo del siglo XXI. Pero sí tiene que haber un horizonte utópico que nos permita ir generando nuevas formas de comportamiento social y que revierta este proceso de concentración brutal de la riqueza en desmedro de los millones y millones de hombres y mujeres que están a la intemperie sin que se les respete ni siquiera el derecho a la vida. Yo creo que en este aspecto es lo que nos puede servir aquella experiencia, ¿no? Algo tienen que decirnos esos militantes y esas militantes. Algo nos tienen que ayudar, a lo mejor, a tener espíritu crítico, a mirar la realidad que nos atraviesa a nosotros y también la realidad macro, a poder mirar críticamente las industrias culturales, a reconocer que el consumo es importante, pero el consumo necesario, el consumo imprescindible, no el consumo que nos venden las transnacionales, que son consumos que ya tienen fecha de terminación, porque están programados para que los objetos duren un tiempo limitado, ¿no es cierto?, para que haya que reponerlos, y así se va generando cada vez más ganancia del capital. Entonces, bueno, estamos enfrentados a muchos interrogantes, muchas miradas antagónicas, y bueno, hay que reformular el horizonte utópico para esta etapa de la vida humana, pienso yo.
Y en eso, bueno, creo que el horizonte utópico de aquellos años, que no eran solamente, eran de las organizaciones armadas, pero también eran de las organizaciones gremiales. Hacer una pregunta que me surgió mientras vos hablabas sobre la teoría de los dos demonios, ¿no? Pensaba en esos trabajos de investigación acerca de la sexualización de la violencia hacia las mujeres en la década del 70, hacia las detenidas, cómo las miraban, cómo se las miró después, ¿no? Eran mujeres que rompieron con todos los estereotipos, ¿sí? Ese estereotipo de madre ama de casa que quería imponer la última dictadura militar. Y como acá también tenemos a compañeras como Cristina Rodríguez, ¿sí? Que puede aportar muchísimo a esa mirada de militante de la década del 70 de las mujeres y sumarla por ahí al debate. Quería preguntarte a vos qué te parece, ¿no? Si ese quiebre, ¿sí? Que se da en el proceso de lucha de la sociedad femenina argentina tiene también que ver con esta teoría de los dos demonios, ¿no? Mirar a esas mujeres militantes de la década del 70, las que fueron detenidas, desaparecidas, como malas mujeres, ¿sí? Hace quizás, ¿sí? Quebrar esa experiencia de lucha que en Argentina lleva, como vos dijiste, casi 100 años. ¿Sí? También otro punto de quiebre que lo tratamos mucho y lo incorporamos a la materia con Andrea es Eva Perón, ¿no? Eva como mujer fundamental en este proceso de lucha femenina y feminista, ¿no? No sé, quería seguir desarrollando ese tema, Dinora, ya que te tengo a vos, ya que está Cristina también, y otras Bueno, compañeras militantes de de los acuerdo. 70 para pensar esto, ¿no? Para ver si, como vos dijiste, ¿no? Escuchándote a vos, escuchando a las compañeras y sus experiencias, bueno, por ahí nos iluminan este nuevo camino, ¿no? Bueno, eso, Dinora, a ver Yo qué, creo qué que, yo te pensás. decía que incluso hay unas compañeras ahí en el libro del Cordobazo de las Mujeres, que quiero aclarar que no es el primer libro que se hace sobre las mujeres, Sí. porque el Cordobazo de las Mujeres se hizo hace 15 años más o menos, un libro similar, con entrevistas, y lo organizó el Movimiento de Mujeres de Córdoba, por iniciativa de una compañera que fue Marta Sagadín. Y que después retoma Viviana Fulcheri con entrevistas ya hechas hace muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, quería rescatar esa historia también. Sí. Ahora uno podría preguntarse, ahí hay un testimonio que habla de las feministas silvestres. Y yo creo que nosotros éramos feministas enroladas en una lucha colectiva. Y creo que, en primer lugar, hay un posicionamiento personal de autonomía que es innegable, Claro. que se ejerció como generación y que abarcó no solamente a la clase media, sino a las trabajadoras, a las compañeras de los gremios, a las delegadas gremiales, ¿qué más? Bueno, a las estudiantes, por supuesto, a las mujeres de los barrios. Hay una actitud de autonomía personal que es una actitud feminista, una actitud de no depender ni de la familia de origen, ni de la nueva familia creada, ni del varón. Y eso tiene que ver con la inserción de las mujeres en el trabajo, que se da en la década del 60 con bastante intensidad, y también Se Me nos parece cortó que Dinora. Dinora se quedó sin batería, me parece. Ahora seguro yo, que se va a volver a conectar. Sí, sí. Bueno, qué Bueno, pena, porque estábamos desarrollando justamente este tema que nos preocupa tanto en la cátedra, que es este quiebre que se da, ¿no? Lo que hablamos con Dinora y por eso, entre otros temas que queríamos desarrollar con ella, la llamamos bueno, me fui.
Ahí está, Dinora. Vamos. No sé qué pasó, me fui. Bueno, entonces, ¿sigo? Sí, por supuesto, sí, sí. Claro. Bueno, entonces, bueno, esa actitud de autonomía es una actitud feminista, ¿no? También es una actitud feminista, yo creo que en esa etapa se generó un proceso social que tiene que ver con la mayor liberalidad sexual, que tiene que ver con la píldora anticonceptiva, que tiene que ver con nuevas miradas acerca de la relación entre varones y mujeres y en relación entre los géneros, ¿no es cierto? Y esa mirada es una mirada que conforma nuevas relaciones. Eso que dice un chileno muy, muy hermosa, tiene una poesía que se llama Las mujeres de mi generación, que ustedes la habrán leído, Sepúlveda, compañero chileno, que dice que estas mujeres, que eran llamadas percantas y otros nombres, señalando que eran prostitutas, ellas pusieron, dice, en las espaldas de sus compañeros y en las paredes de todos los hoteles la palabra compañera, ¿no? Y eso me parece que eso generó nuevas formas de familia, que son las familias sociales, que no son las familias con red social, que es lo que vino después en el 80, ponele, o en el 90, sino que era una integración de la familia en una vida comunitaria que tenía mucho que ver con lo social y lo político. De manera que los hijos se consideraban hijos de todos, ¿no? Y muchas compañeras y compañeros querían quedarse con los hijos de los desaparecidos y generaron polémicas cuando, por ejemplo, las organizaciones, en el caso de Montoneros, devolvió una niña que estaba en la guardería en La Habana, la devolvió a su familia. Y las compañeras y los compañeros querían quedarse con esos niños pensando que iban a estar mejor que con su familia de origen, que era una familia bastante como reaccionaria, digamos, ¿no? Bueno, y con respecto al trabajo de las mujeres de los barrios, ¿no? Yo recuerdo en Córdoba, en el año 73, 74 sería, 73 probablemente, porque en el 74 viene el Navarrazo ya. Recuerdo haber hecho un campamento con familias de los barrios populares de Córdoba en el Durazno, que es un lugar precioso de la sierra con un hermoso río y todo eso. Y nuestra organización era muy igualitaria, es decir, teníamos horarios de formación política comunes, teníamos horarios de algunas prácticas de autodefensa que hacían los varones y las mujeres. Como habíamos ido con los niños, había compañeros y compañeras que se dedicaban rotativamente a cuidar a esos chicos, llevarlos al río, hacerlos hacer gimnasia, etcétera, etcétera. Y la comida se hacía rotativamente. No eran las compañeras las que hacían las empanadas, sino que era un grupo que se iba rotando. Eso fue una experiencia concreta que la quiero transmitir, porque si no parece como que ciertas cosas se realizaban a partir de sectores medios y aún de sectores altos, porque también hay otra historia que dice que estas organizaciones, la mayor parte de los militantes eran de sectores medios y de sectores de las clases altas. Bueno, entonces yo creo que ese tipo de familia, esa comunión de la familia propia con el conjunto, eso fue derrotado con la dictadura. Nunca más se generó ese tipo de vinculación tan profunda, porque era una vinculación que venía de una conciencia de participación muy alta, muy alta. Entonces, y una lucha muy, muy dura, ¿no? Entonces eso generó lazos que hasta los hijos nuestros los compañeros eran todos tíos,
las compañeras todas tías, y eran sentidos así. Y bueno, eso desapareció, ese sentimiento tan profundo de igualdad y de cambio de la estructura básica social. Bueno, eso desapareció con el terrorismo de Estado. Y después, bueno, el sentido crítico, ¿no? El sentido crítico. La formación, la búsqueda de la formación, la búsqueda de una identidad que tenía que ver con lo colectivo. Y bueno, en todas esas cosas la figura de Eva fue determinante. La figura de Eva es esa figura, y el hecho de que Eva dijera que ella no era feminista tiene que ver con las características del movimiento peronista en aquel momento del 45, que era una nueva conformación social del país, con la llegada de inmigrantes internos, ¿no es cierto?, a los centros urbanos, y toda una serie de modificaciones. Bueno, en ese contexto, el peronismo sí era vertical y estaba la figura de Perón como central. Claro. No obstante lo cual, Eva hizo una verdadera revolución, ¿no? Imponiendo, en muchos casos, no solo el voto femenino, sino también la sindicalización de las mujeres, la participación política, el cupo de todas esas militantes, o por lo menos del sector peronista de la militancia. Bueno. Pero como yo creo que ha llegado el momento de empezar a revisar algunas concepciones o conceptos que se han hecho sobre la década del 70. Me parece que ya ha pasado tiempo suficiente, son 40 y pico de años, casi 50 años, como para que podamos revisitar todo ese pasado y ver en qué nos puede ayudar, que yo creo que nos puede ayudar en muchísimo, porque saldar el pasado negro del terrorismo de Estado todavía nos está costando. Creo que no está saldada. Por más esfuerzo de los organismos de derechos humanos, de las madres, las abuelas, hay todavía un sustrato de temor y hay una agitación de esa visión espantosa de los propios personeros que fueron los que sustentaron el terrorismo de Estado. Me refiero en este caso concretamente a los Blaquier, a los Macri, a todo este sector de la derecha, a los Milei, a todo este sector de la derecha que hoy está queriendo reimponer cosas que el pueblo argentino rechazó muy fuertemente. Entonces, yo quisiera que el feminismo se abordara ese debate. Quisiera que las compañeras podamos abordar ese debate y podamos hacer el esfuerzo de atar los nudos de ese pasado, incorporarlos a este presente. Vuelvo a repetir que, a grosso modo, si uno dice el 30% fueron mujeres, bueno, el 30% son 9.000, 10.000 mujeres muertas por defender un proyecto, una idea, un horizonte utópico, unos derechos. ¿Cómo eso no va a formar parte del bagaje del feminismo conscientemente? Porque forma parte de ese bagaje, digamos, de manera silvestre, si queremos, ¿no? Ese pasado está. Y está en las mujeres que salieron a pelear, y está en el Ni Una Menos, y está en todas las reivindicaciones, en la lucha por el aborto, etc. Está ese pasado, están esas compañeras, ¿eh? Está esa experiencia. Pero ahora se trata de asumirla. Se trata de asumirla. Porque hoy estamos enfrentados a retos mucho más graves, tal vez, de los que en aquel momento no se atravesaban. Y entonces hay que tirar los lazos hacia el pasado y hacia los costados, creo yo. El feminismo
no es solamente la lucha contra el patriarcado. El feminismo también es la lucha contra la opresión del capital, contra la opresión de los países centrales, por una nueva cultura, por una cultura humanista, por una cultura de inserción en la naturaleza, por una cultura donde no exista el verdugo del hombre, no sea el mismo hombre, ¿no? Y mujeres. Y donde, bueno, la lucha sea colectiva, con las especificidades, con la voluntad de acción de las mujeres, ¿no? Pero me parece que el mundo contemporáneo nos está pidiendo un poquito más. Nos está pidiendo que ayudemos a conformar un nuevo horizonte utópico, un nuevo modelo de sociedad que no sé cómo va a ser. Nadie creo que sabe cómo salimos de esta pandemia, ¿no? Cómo salimos de esta situación tan angustiante que hemos vivido y cómo podemos recomponer un movimiento popular participativo, una democracia participativa, donde la opinión de las mujeres sea tomada en cuenta, donde la opinión de todos sea tomada en cuenta, y donde podamos dar la batalla cultural que es necesaria. El feminismo de esta etapa siempre levantó la lucha contra la dictadura, el apoyo a las madres, los derechos sociales, el apoyo a las reivindicaciones, o sea, yo creo que no hay, o sea, el feminismo no es una opción para defender solamente los derechos de uno, ¿no? O de una, en este caso. Y en segundo lugar, yo creo que tal vez la contradicción se zanja si nos planteamos que la sociedad sea, que los varones sean feministas, que digamos, las políticas tengan un componente feminista, porque la subordinación de la mujer existe. Existe en el trabajo, como decía la compañera de Misiones, existe en la política, existe en la cultura incluso. Entonces, me parece en las tareas de cuidado, ¿no? Es decir, hay una diferenciación de roles muy marcada todavía en la sociedad. Entonces, digamos, defender la igualdad de la mujer frente a a esta subordinación que propone el sistema, me parece que es necesaria para nosotros y para los varones también y para el conjunto. No es solamente, al contrario, creo que el feminismo va a tener un rol importante precisamente porque tiene una dinámica de protagonismo, de autonomía, va a tener un rol importante en esto que hablamos de la reformulación de un horizonte utópico, me parece. Eso es lo que pienso.